La historia que estamos a punto de relatar no es simplemente una crónica de un viaje, sino la epopeya de un hombre que al cruzar los desiertos del mundo conocido, cambió para siempre la percepción de un continente y la estabilidad de las economías globales. Imaginen, si pueden, el año 364, una época en la que el mundo estaba fragmentado y los mapas eran lienzos llenos de monstruos marinos y tierras incógnitas. En el corazón del África Occidental, el imperio de Malí se erigía no solo como una potencia regional, sino como el epicentro de una riqueza tan vasta que desafiaba la imaginación de los cronistas europeos y árabes de la época. A la cabeza de este imperio se encontraba Mansa Musa, un soberano cuya piedad religiosa y ambición política lo llevarían a emprender la peregrinación más extravagante y significativa de la historia de la humanidad. Su destino era la Meca, la ciudad santa del Islam, pero su rastro dejaría una estela de oro, asombro y leyendas que perdurarían por siglos. Para comprender la magnitud de este viaje, primero debemos visualizar el punto de partida, Niani, la capital de Malí. Bajo el sol abrasador, la ciudad era un hervidero de actividad, donde los mercados rebosaban de nueces de cola, sal del Sahara y, sobre todo, oro de las minas de Bambouk y Bure. Mansa Musa no era un rey ordinario, era el rey de reyes, y su decisión de cumplir con el quinto pilar del Islam no fue un acto impulsivo, sino una operación logística de una escala sin precedentes. Los preparativos duraron meses, quizás años. Se reclutaron miles de personas, desde soldados de élite y funcionarios de la corte hasta esclavos, mercaderes y poetas. No se trataba de una caravana, sino de una ciudad entera que se ponía en movimiento, un ecosistema móvil diseñado para proyectar el poder y la devoción de Malí ante los ojos del mundo exterior. El día de la partida, el horizonte de la sabana se vio inundado por una marea humana que parecía no tener fin. Las crónicas sugieren que la procesión contaba con unas 60.000 personas, un número que, incluso si fuera una exageración de los historiadores antiguos, refleja una realidad abrumadora. Al frente de la marcha iban 500 heraldos, cada uno portando un bastón de oro puro que destellaba bajo el sol africano, anunciando la llegada del monarca. Detrás de ellos, una hilera interminable de camellos y caballos transportaba provisiones, armas y, lo más importante, cargas masivas de polvo de oro y lingotes. Se dice que 80 camellos estaban cargados exclusivamente con sacos de oro, pesando cada uno más de 100 libras. La visión de esta procesión debió ser algo cercano a lo divino para los aldeanos que observaban desde los márgenes del camino, viendo cómo la riqueza de la tierra cobraba vida y caminaba hacia el este. A medida que la caravana se adentraba en el implacable desierto del Sahara, el viaje se convirtió en una prueba de resistencia y fe. El desierto no es solo arena, es un monstruo de calor sofocante durante el día y frío cortante por la noche, un paisaje de espejismos donde la voluntad humana suele quebrarse. Sin embargo, la logística de Musa era impecable. Se cavaron pozos, se establecieron campamentos temporales que parecían palacios de lona, y la disciplina se mantuvo con mano de hierro y generosidad. El Mansa no solo viajaba como un devoto, sino como un generoso benefactor. En cada ciudad que atravesaba, especialmente al llegar a los oasis y centros de comercio, distribuía oro con una libertad que rayaba en lo milagroso. Construía mezquitas cada viernes, el día sagrado de oración, dejando tras de sí no solo estructuras de barro y madera, sino una impresión imborrable de la piedad de un rey negro que poseía las llaves de la fortuna del mundo. El momento culminante de este viaje, antes de llegar a la Meca, fue su estancia en el Cairo. En aquel entonces, Egipto era el centro cultural y político del mundo islámico, bajo el sultanato mameluco. La llegada de Mansa Musa a las afueras de la ciudad fue un evento que paralizó a la metrópoli. Los ciudadanos del Cairo, acostumbrados al lujo y al paso de grandes dignatarios, quedaron estupefactos ante la magnitud de la riqueza de Malí. Pero más allá del oro, hubo un choque de protocolos que reveló mucho sobre el carácter de Musa. Al ser invitado a la ciudadela para conocer al sultán al-Nasir Muhammad, se le pidió a Musa que besara el suelo en señal de sumisión, como dictaba la tradición mameluca. El Mansa, orgulloso y consciente de su propio estatus como soberano independiente, se negó inicialmente, afirmando que solo se postraría ante Dios.
Tras un tenso momento diplomático, se llegó a un compromiso, y la reunión se convirtió en un intercambio de respeto mutuo y regalos extravagantes. Sin embargo, fue la generosidad de Musa en las calles del Cairo, lo que tuvo las consecuencias más imprevistas y dramáticas. Repartió tanto oro a los pobres, a los funcionarios y a los comerciantes que el valor del metal precioso se desplomó en todo Egipto. El mercado se vio inundado, la inflación se disparó y la economía de una de las naciones más poderosas de la época quedó desestabilizada por más de una década. Este es, quizás, el único caso documentado en la historia en el que un solo hombre, a través de la caridad pura, alteró la economía de toda una región geográfica. Para los egipcios, Musa no era solo un peregrino, era una fuerza de la naturaleza, un recordatorio viviente de que más allá de las arenas del sur existía un imperio, cuya riqueza desafiaba las leyes de la oferta y la demanda. Existió un imperio cuyo recordatorio viviente de quasi mujeres y un imperio cuyo existía un imperio. Purecita desafiaba las leyes de la Sofía Jimérica. Desde el Cairo, la caravana prosiguió hacia la península arábiga. El viaje a través del Sinaí y Elías fue un camino de reflexión espiritual. Al acercarse a la Meca, el lujo exterior comenzó a ceder ante la humildad interior requerida por el Hajja. El Mansa, el hombre más rico del mundo, se despojó de sus ricas túnicas para vestir el Hiram, las sencillas telas blancas que igualan a todos los musulmanes ante Dios. En los lugares sagrados, entre la multitud de fieles provenientes de Persia, la India, Al-Ándalus y Asia Central, Musa cumplió con los ritos de la circunvalación de la Kaaba y la carrera entre Safa y Marwa. En esos momentos, el oro no importaba. Lo que buscaba era la purificación de su alma y el fortalecimiento de su fe. Fue allí donde conoció a sabios, poetas y arquitectos, mentes brillantes que verían en el rey de Malí no solo un mecenas, sino un líder con una visión para su pueblo. Uno de los encuentros más significativos fue con Abu Ishaq al-Saili, un poeta y arquitecto de Granada. Musa, impresionado por su cultura y talento, lo convenció para que regresara con él a Malí. Esta decisión marcaría el inicio de una transformación cultural y arquitectónica en el África Occidental. El viaje de regreso, aunque menos documentado en términos de esplendor, fue igualmente crucial. A diferencia del viaje de ida, Musa se encontró con dificultades financieras, habiendo repartido tanto oro que tuvo que pedir prestado a mercaderes egipcios, a tasas de interés elevadas para financiar el retorno. Este hecho humaniza la figura del Mansa. Muestra a un hombre que se entregó tanto a su visión y a su fe que agotó sus recursos inmediatos, confiando en la inmensa riqueza que aún le esperaba en su hogar. Al regresar a Malí, el impacto de su peregrinación se sintió de inmediato. No trajo solo reliquias o historias, sino un renacimiento. Bajo la influencia de los sabios que lo acompañaron, ciudades como Tombuctú y Djenné se transformaron en faros del conocimiento. Al-Saili diseñó la gran mezquita de Djinguereber en Tombuctú, utilizando técnicas innovadoras que fusionaban la estética islámica con los materiales locales, creando el estilo arquitectónico sudano-saheliano que aún define la región. Se establecieron madrasas y bibliotecas, y la Universidad de Sankore se convirtió en uno de los centros de aprendizaje más importantes del mundo, donde se estudiaba desde astronomía y matemáticas hasta jurisprudencia islámica y literatura. El oro de Malí ya no solo compraba bienes, ahora financiaba la sabiduría. El legado de la peregrinación de Mansa Musa se extendió mucho más allá de las fronteras de su imperio. En Europa, los ecos de su riqueza llegaron a oídos de los cartógrafos mallorquines. En el famoso Atlas catalán de 1375, décadas después de su muerte, Mansa Musa aparece representado sentado en un trono, sosteniendo un cetro y una enorme pepita de oro, con una inscripción que lo describe como el rey más rico y noble de toda la tierra. Esta imagen cimentó en la psique europea la idea de África como el Dorado, un continente de riquezas incalculables,
lo que lamentablemente atraería siglos después la codicia de exploradores y colonizadores. Sin embargo, para el mundo islámico y africano, su viaje fue un símbolo de integración y de la edad de oro de una civilización negra poderosa, educada y profundamente espiritual. La historia de Mansa Musa no es solo una narrativa de opulencia, sino un testimonio del poder de la conexión humana. Su viaje unió el África subsahariana con el Mediterráneo y el Medio Oriente de una manera que nunca antes se había visto. A través de su fe, rompió el aislamiento geográfico de su imperio y lo colocó firmemente en el mapa de la historia universal. Su generosidad, aunque disruptiva económicamente, nació de un deseo genuino de cumplir con su deber religioso y elevar el estatus de su pueblo ante los ojos del mundo. Al final de su vida, Musa no era solo recordado por el oro que llevaba, sino por las instituciones que construyó y la cultura que fomentó. Reflexionar sobre este evento en el siglo XX nos permite cuestionar las narrativas simplistas sobre el pasado de África. La peregrinación de Serenta 24 nos recuerda que hubo un tiempo en que un emperador africano dictaba los términos del comercio mundial y atraía a los mejores talentos de Europa y Asia a sus cortes. La travesía de Musa fue un puente tendido sobre el desierto, un acto de voluntad que demostró que la fe y la visión pueden superar las barreras naturales más formidables. Fue un viaje que comenzó con un paso en la sabana y terminó influyendo en los mercados del Cairo y en los mapas de Mallorca, dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. Hoy, cuando miramos las torres de adobe de las mezquitas de Malí o los antiguos manuscritos de Tombuctú, vemos la sombra de aquel gran viaje. Vemos la ambición de un hombre que quiso que su imperio fuera reconocido no solo por su metal precioso, sino por su intelecto y su devoción. El camino de Mansa Musa hacia la Meca sigue siendo una de las historias más fascinantes de la aventura humana, un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside solo en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a compartir y en el legado de conocimiento y fe que dejamos para las generaciones venideras. Su historia es un río de oro que fluye a través del tiempo, recordándonos la grandeza de un imperio y la visión de un rey, que se atrevió a soñar en una escala que el mundo todavía lucha por comprender plenamente. Aquel trayecto de miles de kilómetros, realizado bajo condiciones que hoy nos parecerían imposibles, fue el clímax de una era de esplendor africano. Mansa Musa no solo transportaba tesoros, transportaba la dignidad de un continente. Cada paso de su caravana era una afirmación de soberanía. Al contemplar la inmensidad del Sahara, el Mansa debió sentir la pequeñez del hombre frente a la creación, una lección de humildad que equilibraba su inmenso poder terrenal. Las tormentas de arena, la escasez de agua en tramos críticos y la gestión de una multitud tan diversa requirieron un liderazgo que iba más allá de la simple autoridad real, requirió una sabiduría profunda y una empatía por aquellos que lo seguían. La narrativa de su paso por el Cairo a menudo se centra en el caos económico, pero para Musa fue una oportunidad de diplomacia cultural. Él quería que Malí fuera visto como un igual a los grandes califatos y sultanatos. Al gastar su oro, estaba invirtiendo en el reconocimiento internacional de su nación. No fue un derroche frívolo, sino un acto de relaciones públicas a gran escala. Quería que los mercaderes y sabios de Egipto supieran que en el sur había un reino donde la ley imperaba, donde el comercio era seguro y donde el conocimiento era valorado. Y lo logró. Después de 1064, las rutas comerciales transsaharianas experimentaron un auge, con caravanas más frecuentes que llevaban no solo mercancías, sino también ideas y tecnologías. La influencia de Al-Saili, el arquitecto granadino, en el regreso de Musa, es un ejemplo temprano de intercambio global de talentos. La construcción de la mezquita de Djinguereber no fue solo un proyecto arquitectónico, fue un símbolo de la síntesis cultural. Al utilizar el barro y la madera locales para crear formas geométricas y estructuras que seguían los principios de la arquitectura islámica, se creó algo nuevo y único. Malí no solo copió las formas de otros lugares, sino que las adaptó y las hizo suyas, demostrando una vitalidad cultural que florecería durante generaciones. La Universidad de Sankore,
bajo el patronajo de los sucesores de Musa, seguiría produciendo textos sobre medicina, derecho y astronomía que todavía hoy asombran a los investigadores por su profundidad y precisión. Incluso en la decadencia posterior del Imperio de Malí, el recuerdo de la peregrinación de Musa sirvió como un estándar de oro, literalmente, para lo que un estado africano podía alcanzar. Su historia se filtró en el folclore y la tradición oral de los griots, los historiadores y poetas de África Occidental, quienes han mantenido viva su memoria durante 700 años. A través de sus canciones y relatos, Musa sigue cabalgando por el desierto, sus heraldos siguen portando bastones de oro y su fe sigue inspirando a millones. Es una historia que nos habla de la capacidad humana para la grandeza, de la importancia de la educación y de cómo un solo individuo, con una visión clara, puede alterar el curso de la historia y la percepción de un continente entero. En conclusión, la peregrinación de Mansa Musa en 1064 no fue solo un viaje religioso, sino un evento transformador que conectó mundos, desafió economías y sembró las semillas de un renacimiento cultural. Fue el momento en que África Occidental se presentó ante el mundo con toda su majestuosidad y sofisticación. A través de las crónicas de los historiadores árabes como Al-Umari y las representaciones en los mapas europeos, el viaje de Musa se convirtió en un mito basado en una realidad deslumbrante. Su legado perdura en la arquitectura de Malí, en los manuscritos de sus bibliotecas y en la idea de que la verdadera riqueza de una nación se mide por su contribución a la cultura y al conocimiento humano, más que por el oro en sus arcas. Mansa Musa sigue siendo, en la memoria del mundo, el rey que convirtió el desierto en un puente y su riqueza en un faro de sabiduría.